Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión síncrona programada del día de hoy, donde continuaremos viendo la segunda parte del curso de contabilidad 2. El día de hoy vamos a ver el tema de documentos descontados y endosados, que es el capítulo número 2 y que va un poquito relacionado con el tema que vimos la clase pasada, donde vimos las cuentas de orden, que veíamos el tema de valores este, contingentes, etcétera. Y ahí vamos, valores ajenos, valores contingentes y valores de registro. Ahorita vamos a ver lo que es un documento descontado o endosado y para qué nos sirve y cómo se utiliza en la práctica este tipo de documentos. ¿Ok? Nada más confírmeme por favor si se ve bien la presentación para iniciar. Sí, profe. Ok, vamos a iniciar. Como comentábamos ahorita, el día de hoy vamos a continuar con el curso y vamos a ver el capítulo número 2 del segundo curso de contabilidad, que habla de los documentos descontados o endosados. ¿Qué son los que primero tenemos que entender qué es un documento o cuáles son los tipos de documentos comerciales más comunes que existen en el ámbito mercantil? Pueden ser letras de cambio, pueden ser cheques, pueden ser pagarés, pueden ser algunas letras de cambio, cartas comerciales, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo, de este tema que vamos a ver el día de hoy? Es estudiar la importancia que tienen los documentos descontados dentro de las operaciones financieras de una compañía. Y ahorita vamos a poner unos ejemplos muy comunes y el por qué se utilizan este descuento y cuál es el objetivo principal de tener de descontar estos documentos. Un segundito, por favor. Cállate ya. Cállate. Ok. Ok, una disculpa. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Un segundito. Ahí ya se ve, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Como les comentaba, vamos a definir primero lo que es un título de crédito o que es un documento comercial. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito define a los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Es decir, se trata de aquellos documentos que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo. Esto significa que cada tenedor del documento tiene un derecho propio sin importar quién lo haya tenido antes. Para ejecutar estos derechos solamente es cuestión de tener estos documentos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner el ejemplo de un pagaré. Si nosotros hacemos un préstamo o nos hacen un préstamo y nosotros firmamos ese documento, por ejemplo, si yo voy a adquirir un préstamo con un banco
y obviamente, aunque no diga como tal pagaré, pues sí es un pagaré mercantil en el cual nosotros estamos obligados a pagar ese principal o ese préstamo que nos está haciendo el banco con el objeto de obtener recursos dentro de nuestro haber o de nuestra contabilidad. Esos pagarés, el banco, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos un préstamo, adquirimos algún bien a través del banco, nos obligamos a firmarlo. ¿Y qué pasa si el día de mañana nosotros, el banco dice, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a dedicar a eso o voy a traspasar, en dado caso de que nosotros no paguemos, ellos endosan esos documentos para que otra persona en su representación haga el cobro. Y a eso se refiere que las personas que tengan en su propiedad esos títulos de crédito, esos pagarés, esos cheques, esas facturas, ahorita vamos a mencionar el tema de las facturas, pues solamente tienen un derecho que se consigna en dicho documento. Con el simple hecho de tenerlos, ya somos tenedores de los derechos a que haga referencia a ese documento, ¿ok? ¿Qué nos dice también ahí la literatura? Nos dice que la existencia del crédito comercial se debe en gran parte al descuento de los títulos de crédito, como son las letras de cambio, los pagarés, las cartas comerciales, etcétera, ya que la empresa, para tener fondos, empresa o persona física con actividad empresarial, para tener fondos no necesita esperar hasta el día del vencimiento para cobrarlos a sus clientes o sus deudores, aclarando, sino únicamente descontarlos en una institución de crédito o un particular, recibiendo inmediatamente el líquido producto, o sea, el valor nominal menos un descuento. Lo quiero poner a lo mejor en términos un poquito más sencillos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner el ejemplo más común de todos aquellos documentos y del crédito comercial. Cuando vimos el curso de contabilidad 1, hablábamos que nosotros, cuando vendíamos mercancía a crédito, dichos facturas o dichos adeudos que tienen nuestros clientes con nosotros, lo tenemos que registrar en la cuenta de clientes dentro del activo circulante. Cuando nosotros emitimos una factura, esa factura es ahora sí que el comprobante de la contraprestación o de la mercancía que nosotros le vendimos a crédito. ¿Qué significa esto? En la actualidad, mucho del crédito comercial como tal existe y muchas veces no se exige una garantía documental. ¿Qué quiere decir esto? De que tú me garantices a través de un bien o a través de un documento que me vas a pagar esa mercancía. Simplemente con el hecho de que nosotros ya seamos sujetos a crédito, pues obviamente o que ese cliente sea sujeto a crédito, desde el momento en que nosotros le damos esa factura o emitimos esa factura, obviamente tenemos una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque pues obviamente todavía no la liquida. ¿Qué es lo que nos dice esta parte? En la práctica, en lo que viene siendo sobre todo, perdón, en la parte financiera, existe algo que se llama, vamos a decirlo, y a lo mejor lo han escuchado, se le llama factoraje. Aquí voy a poner el ejemplo de un factoraje. Y les voy a poner también un ejemplo muy común que le pasa a un servidor. Nosotros hacemos facturas con determinado cliente por unas cantidades exorbitantes de recursos o de dinero de todos los productos que le vendemos a ese cliente. Pero el cliente nos paga a nosotros a 45 días. Cuando nosotros hacemos análisis de costos, de cómo vamos a vender nuestro producto o a qué precio lo vamos a vender, tenemos que considerar en cuenta todos los costos que integran o todas las variables que integran el costo unitario de ese producto, y sobre eso tenemos que fijar un precio para, ¿cómo se llama? Para lo que viene siendo determinar nuestro precio de venta. Sí, una disculpa, es un perrito que está aquí afuera, por eso ahorita intenté retirarlo, pero no se retira. Una disculpa, permítanme tantito. Marcela, Marcela, ven por este pinche perro, Marcela. Pues es que no, ya me dicen los alumnos que no deje escuchar, güey. Güey, pues es que está cabrón.
Así que, y cierra la puerta. Sácalo y que cierre la puerta. No, porque va a estar ladrando arriba. Digo, allá afuera. No lo voy a subir. Disculpen, ya le fui a decir ahí al vecino que lo moviera. Este, volviendo al tema, entonces, qué es lo que sucede con este tipo de operaciones? Que cuando nosotros ya tenemos vendido esa mercancía, a lo mejor necesitamos recursos. Aunque nosotros dentro de ese costo hayamos puesto los gastos de financiamiento que forman parte integral del costo, como quiera tenemos que muchas veces tener liquidez dentro de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recurrimos a un intermediario financiero. Generalmente este intermediario financiero, y aquí es bien importante, porque ahí aunque la literatura habla de un particular, son las instituciones de crédito que están debidamente autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que conforman el sistema financiero nacional, es decir, toda la banca en México. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A través de algo que se le llama factoraje, nosotros vamos con esos documentos y hacemos de alguna otra manera algo que se le conoce como un endoso. ¿Qué significa ese endoso? Que yo le digo, por ejemplo, en el caso del gobierno está Nafinsa, Nacional Financiera, que tiene su sistema de cadenas productivas. En el caso de los bancos está Banco B por Más, está Bancomer, hay infinidad de bancos que ofrecen el servicio de factoraje. Entonces nosotros vamos directamente con el banco y le decimos, ¿sabes qué? Yo tengo una cartera de clientes o tengo unas cuentas por cobrar que las realicé y entregué la mercancía el día de hoy, pero me van a ser liquidadas a mí en 45 días. ¿Qué es lo que procede ahí? Que ellos dicen, ok, si quieres yo te las pago, esas facturas, para que no te tengas que esperar los 45 días. Pero obviamente el negocio de las instituciones financieras es obtener un ingreso. ¿Qué es lo que sucede ahí? Voy a poner un ejemplo. Si son, no sé, 45 facturas de 1,000 pesos o 30 facturas de 1,000 pesos, pues obviamente mi cliente me debe 30,000 pesos, pero él, si hoy es día 12 de julio, él me va a pagar hasta el 27 de agosto porque es a 45 días el crédito que yo le otorgué. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy con el banco y le digo, ¿sabes qué? Págame esas facturas y yo te hago un endoso. Se firma un contrato, un convenio con el cual van a estar trabajando y esas facturas, él va a decir, ok, dame tus facturas. Obviamente todo es a través de manera electrónica, a través de los portales y yo me voy a encargarlo de cobrarlos a tu cliente. Entonces, si yo iba a recibir 30,000 pesos, a lo mejor voy a recibir, voy a poner un ejemplo muy práctico, 29,000 pesos, nada más que ahorita esos 29,000 pesos los voy a recibir mañana, no los voy a recibir hasta el 27 de agosto. Y esos 1,000 pesos que a mí me está costando endosar ese documento para hacerme de recursos, yo ya lo consideré dentro de mis costos y que están incluidos en el precio de venta de cómo le vendí yo los productos al cliente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al final del periodo, a los 45 días, el cliente ya no me va a pagar a mí, el cliente le va a pagar al banco que fue quien me liquidó a mí. ¿Cuál es la ganancia del banco? Que como el cliente me iba a pagar a mí 30, el cliente le va a pagar al banco ahora 30, pero el banco solo me dio 29,000 pesos a mí. Esos 1,000 pesos son los ingresos o en la utilidad o el negocio del banco. Es decir, yo te adelanto tu dinero, nada más que yo te voy a hacer un descuento por haber endosado ese documento. A eso se refiere los documentos descontados o endosados. También hay otro tipo de documentos que se pueden endosar como los cheques, pero esos son más desde el punto de vista no tanto empresarial, sino son desde el punto de vista civil. ¿Qué es lo que pasa si a mí me pagan con un cheque y ese cheque no trae la leyenda que diga para bono en cuenta del beneficiario o no negociable? Que no traiga leyenda. Cualquier persona que agarre ese cheque y le ponga un gancho atrás puede ir tranquilamente al banco y lo cambia porque los bancos no te solicitan la identificación de la persona que te lo está endosando. Entonces, ese es un endoso también. En el ámbito informal muchas veces eso se hace. Oye, tengo un cheque a tal fecha, pero necesito la lana ahorita y ¿sabes qué? Si son 15,000 pesos, dame 14 y tú lo cobras en tanto tiempo. Pero eso no se hace en la práctica comercial y en la práctica formal. Eso se hace en términos netamente informales, pero para efectos de la práctica que a nosotros nos compete como contabilidad, un documento endosado
es todo aquel documento del cual se transfieren los derechos de los que somos propietarios hacia un tercero y sobre todo en la práctica contable y financiera y administrativa se utiliza para hacernos de recursos previo al vencimiento de dichos documentos. ¿Ok? Vamos a continuar con la presentación. ¿Cuáles son los conceptos que integran un documento o sea, el documento del cual es el tenedor y que tiene a su haber esos recursos o esos bienes? Los conceptos que integran es el valor nominal, que es el valor del documento que tiene escrito o impreso para ser pagado a la fecha de su vencimiento. Anteriormente, ahorita todo eso ha cambiado un poquito con el tema de la facturación electrónica. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente también para que tengan ustedes un poquito de contexto? Anteriormente, cuando las facturas eran impresas, en la parte de abajo decía, más o menos igual que un pagaré, debo y pagaré incondicionalmente a la orden de, no sé, Multiceras SADCV, por poner un ejemplo, la cantidad expresa que viene de esta factura. Entonces, el valor de esa factura es el valor nominal, es el valor que tiene impreso y que obviamente representa este, el total de los bienes que fueron transferidos o de la operación. Generalmente dentro de las condiciones de pago de una factura viene que dice condiciones de pago y dice crédito contado. Si dice crédito 45 días a partir de la fecha de su emisión o a partir de la fecha de recepción del material, si es a partir de la emisión de la factura y la emitimos hoy y ya entregamos el material o otorgamos el servicio, pues obviamente tenemos que cobrar, por ejemplo, en 30 días tendríamos que pagar el 12 de agosto. Si es a 45 sería el 27 de agosto. Y si es a 60 días, pues nos lo pagan hasta el 12 de septiembre. ¿Va? Entonces, a eso me refiero con el tema del valor nominal. ¿Ok? Y luego dice, descuento. ¿Qué es el descuento? Es el interés o la comisión, es el interés que gana el banco y en algunas de las ocasiones o en la mayoría también los bancos, hay que acordarnos que los bancos nos cobran por todo, nos cobran por apertura de crédito, nos cobran por comisiones cobradas, comisiones bancarias, nos cobran por cheques expedidos, etcétera. Pero en el caso de las operaciones de documentos endosados, generalmente nos cobran el interés más una comisión por manejo de la operación. Entonces, ¿qué es el descuento? Es el interés, la comisión del cobro y probablemente el IVA de esa comisión de cobro o de ambos, dependiendo qué tipo de interés sea, que las instituciones de crédito, aquí aunque diga un particular, esto tiene, para ser un particular, tuviera que ser en algo formal, nada más lo voy como referencia, rebajan del valor nominal de los documentos no vencidos que la empresa le transmite en propiedad, que es lo que ya mencionábamos ahorita. ¿Cómo se calcula ese descuento? Se calcula sobre el valor nominal de los documentos y los días que hay entre la fecha en que se lleva a cabo el descuento y la del vencimiento. Obviamente, si ahorita yo hago un documento, tenemos un documento y lo endoso y el documento tiene una fecha reciente y es a 60 días, entre más rápido lo cobre, mayor va a ser el descuento. ¿Por qué? Porque es un periodo de anticipación. Hay que acordarnos de aquí es un tema muy financiero. El dinero tiene un valor. Ese valor, este, el dinero, y a lo mejor lo quiero especificar de una manera, a lo mejor un poquito ahí medio, eh, para que se entienda. El dinero tiene dos características principales. Y eso, aunque sea un tema de economía, también es importante que ustedes lo sepan y a lo mejor lo saben de un sentido común, pero hay que decirlo de una manera formal. El dinero tiene dos características muy fundamentales. La primera, que es escaso, y la segunda, que no hay suficiente para todos. Y sobre todo, aparte de esas dos, que es perecedero. ¿Qué significa que ser perecedero? Que el dinero es como un aguacate. Los aguacates o los productos perecederos se echan a perder. Lo mismo le pasa al dinero. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. Si ustedes ahorita tienen una suma de dinero, no sé, de 2,000 pesos, e intentan ir a un supermercado y vayan y compren ahorita lo que, no sé, algunos productos de la canasta básica o algunos artículos que ustedes necesiten y tráiganse su ticket y no sé, les va a alcanzar con estos 2,000 pesos para 30, 35 productos.
el año que entra, el 12 de julio del 2023, vayan a la tienda o al supermercado, donde quieran ir, e intenten comprar los mismos números de artículos con el mismo importe y ya no van a completar. ¿Por qué? Porque el dinero se va depreciando o se va devaluando, más que devaluando, se va depreciando por algo que se le conoce como inflación. Entonces hay una regla financiera que dice que el dinero tiene un valor, que si no lo mueves, pues obviamente se te va a depreciar, y que el dinero es mejor ahorita que en el futuro. ¿Qué significa eso? Que ese costo de traerme mi vencimiento a 60, 45, 30 días, el dinero vale más ahorita. Entonces, por eso la empresa te dice, sí, pues yo te tengo que pagar a ti, pero yo tengo que ganar algo porque yo tengo que invertir ese dinero porque si no se me va a depreciar. No, no sé si más o menos me explica. Entonces, a eso se refiere con el tema de que las personas que hacen ese descuento están considerando ese análisis financiero. ¿Y por qué es mayor el descuento o el interés que nos cobra quien nos va a pagar el valor del documento? Porque si yo ahorita tengo 60 días, a él, o sea, él tiene que hacer su análisis y decir, ok, le voy a cobrar, no sé, 1,000 pesos. Pero si yo el documento hoy lo emití y se vence a 60 días el 12 de septiembre y lo llevo el 12 de agosto, a lo mejor me va a llegar, no, ya no me va a cobrar 1,000 de intereses, me va a cobrar 500. ¿Por qué? Porque ya se está acercando a la fecha del vencimiento y el rango que él tiene de riesgo o de que mueva ese dinero ya es menor. Por eso me refiero que el dinero tiene un costo, entonces ellos tienen que hacer ese análisis y en base a eso cobrarnos el interés. Es como los bancos. A lo mejor me voy a extender un poquito, ¿cuál es el negocio de las instituciones bancarias? Ellos te prestan, si tú vas y dices, ¿sabes qué? Por eso, y se los recomiendo, la peor inversión que pueden hacer ustedes es tener del dinero en el banco, porque el banco te presta una tasa de un 5%, un 4% anual, y si ya le pones la ganancia anual total, es decir, que te le quiten el interés, que te le quiten el ICR por los intereses que te dan, ellos te prestan a una tasa de 3% al año, pero ese dinero que tú llevas, ellos lo prestan a un 17%. Entonces ellos nada más son un intermediario y ellos ganan un 14%. Entonces el invertir el dinero en el banco como que no es una opción muy viable de inversión. Si hacen ustedes ya en términos financieros una evaluación y proyectos de inversión de qué les conviene más y decir, ¿sabes qué? Pues mejor que si tengo, no sé, estoy hablando de un número, 500,000 pesos, pues a lo mejor me conviene más comprarme una casa en un lugar donde pueda adquirir una casa, aunque sea ahorita un poquito retirado, y mejor rentarla, y voy a tener mucho más ingreso por rentar la casa que si el dinero lo meto en el banco. Entonces, ya son temas muy financieros, pero van muy relacionados con el tema del día de hoy. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, algún comentario? Por favor, si tienen algún comentario, abro el micrófono ahí para cualquier duda. Ok, gracias, Karen. Vamos a continuar. Ok, gracias. Vamos a continuar. ¿Cuál es el valor actual o valor real del documento? Cuando nosotros ya endosamos ese documento y obviamente la persona a la que se lo estamos transfiriendo hace su análisis, le tiene que quitar el descuento o el interés que él va a percibir. Hay un micrófono abierto. Es el de Virginia. Ok, yo creo que ya lo cerró. Ok, vamos a continuar. ¿Cuál es el valor real o valor actual? Es el valor del documento en la fecha que se descuenta, o sea, el valor nominal que teníamos aquí arriba menos el descuento. Es decir, lo que ya realmente vamos a recibir por por ese traslado de lo que viene siendo el traspaso de los bienes. Aquí hago nuevamente la relación con el capítulo anterior. ¿Qué pasa si nosotros ahorita somos propietarios de una factura y esa factura
nosotros la queremos, la vamos a hacer a través de un factoraje o a través de una institución financiera. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior vimos el tema de cuentas de orden? Nosotros vamos a realizar esta operación contable. Ahorita vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillito para que quede más o menos claro. Y lo vamos a registrar de una manera en la que vamos a hacer un cargo a la cuenta de bancos, con un cargo a la cuenta de gastos financieros y comisiones e IVA, y un abono a la cuenta de documentos por cobrar o de clientes, si lo quieren ver así. Pero vamos a suponer que esa operación se hizo ahorita, el 12 de julio, pero la persona que va a cobrar ese documento, que en este caso es un banco o un tercero, si es a 30 días lo va a cobrar hasta el 12 de agosto, si es a 45 hasta el 27 de agosto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí nosotros? Como el 31 de julio corta los reportes para presentar la información financiera y analizar cómo estamos financieramente a través del balance general, y analizar cómo estamos en resultados a través del estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, nosotros tenemos que hacer un registro en las cuentas de orden que diga cargo a documentos descontados o endosados con abono descuento de documentos, como lo vimos en la clase pasada. Esas dos cuentas van a ir dentro del concepto que diga valores contingentes. ¿Ok? Porque tenemos que expresar a la fecha de corte que nosotros tenemos una obligación o descontamos un documento, y es importante que sobre todo si que la empresa tenga, al menos de manera económica, es decir, en el tema de orden, que existe un compromiso por ese documento descontado o endosado. ¿Ok? Entonces ahí es donde se registran esos documentos. Era más que nada para hacer la relación con el tema de la clase que vimos la semana pasada. Vamos a poner un ejemplo así bien, bien sencillito. Dice que nosotros vamos a descontar en el banco una letra de cambio por 3,000 pesos. Vamos a suponer que nosotros seamos los tenedores de una letra de cambio 15 días antes de que se venza, por lo cual la institución financiera, el banco, nos cobra un interés del 1% mensual, y además descuenta una comisión de cobro por 3 pesos, y el líquido o el dinero restante o el valor actual real de ese documento lo va a abonar a nuestra cuenta de cheque, es decir, nos lo va a depositar. ¿Qué tenemos que hacer para poder calcular el interés? La fórmula es la siguiente, es el valor nominal, ¿ok? Por lo que viene siendo la tasa por el tiempo. En este caso, ¿cuál es el valor nominal del documento? 3,000 pesos. Por la tasa, que es el 0.01, si lo pasamos a decimales sin quitándole el porcentaje, por 15, que son los 15 días, que obviamente, ¿cómo se llama? Eh, Antes de que se venza, entre 30, que es lo que tiene el mes. Entonces ahí si dividimos 450 entre 30, por descontar ese documento, vamos a tener un cobro de 15 pesos. Eso es lo que nos cobraría el banco con una tasa de 1%, que realmente pues es muy poquito. Y dices tú, por 15 pesos no voy a detener 3,000 pesos, ¿verdad? Que es lo que les mencioné ahorita, que como quiera todo ese tipo de movimientos, todo ese tipo de análisis ya van incluidos, o todos esos costos ya van incluidos en el precio de venta, porque ya están incluidos dentro del costo. ¿Ok? Ahora sí, si hacemos lo que viene siendo la sustitución de valores, tenemos que el valor de documento tenía originalmente un valor o un valor nominal de 3,000 pesos, perdón, y adicionalmente le vamos a quitar el descuento. De acuerdo a lo que vimos, el descuento es el interés, y en este caso existe una comisión de 3 pesos. Aquí, si se fijan, se suma la comisión y se suma el interés, y son 18 pesos, y sobre eso se le aplica la tasa del 16%, que es 2.88. El total del descuento para esta operación va a ser de 20.88, y el valor real actual o líquido del producto es 2,979.12. ¿Qué significa esto? Que de los 3,000 pesos, la ganancia real de la institución financiera son 18 pesos.
El IVA es un IVA cobrado, que ese ya después vamos a ver, o vimos inclusive en el curso de contabilidad 1 cómo se calcula el IVA, pero la ganancia real en estado de resultados para esa operación para ellos es de 18 pesos. Estos 18 pesos nosotros los vamos a registrar en nuestra contabilidad como gastos financieros. Y este IVA, que para él es un IVA cobrado, para nosotros es un IVA acreditable porque lo estamos pagando. Entonces, esto es lo que vamos a recibir nosotros dentro de nuestra cuenta, 2.979.12. Si nos hubiéramos esperado hasta los 15 días que se venza la letra de cambio, pues hubiéramos recibido los 3,000 pesos. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo funciona el endoso. Reitero, la mayoría de los endosos tienen que hacerse, inclusive los endosos tienen que hacerse de manera formal. Reitero, hay muchas operaciones comerciales. Ahorita nos estamos enfocando única y exclusivamente al endoso de documentos en la parte contable, a cuál es su tratamiento contable dentro de las operaciones tanto financieras como administrativas de las empresas y cómo nos impacta. Es como si ahorita dijeran, oye, pues yo necesito la lana ahorita, no, pues es que hasta el día 15 vas a recuperar esa letra de cambio. Dices, pues no, no me puedo esperar, yo necesito el dinero ahorita, entonces podemos recurrir a una institución financiera para que nuestra representación haga el cobro posterior de ese documento y obviamente tengamos los recursos. ¿Ok? Como puede observarse aquí en este ejemplo que hemos visto, el endosante al transmitir, ¿quién es el endosante? Nosotros, o la persona que le pone, ¿sabes qué? Cedo y traspaso los derechos del siguiente documento a favor de. Dice, el endosante al transmitir un documento de crédito adquiere una obligación contingente. ¿Qué es una obligación contingente? Que es probable, posible o existe el riesgo de que el principal obligado no lo pague. Es muy difícil, pero ¿qué pasa si nosotros le decimos al banco, tú cóbralo y el cliente no le paga al banco? Nosotros tenemos la obligación de como quiera registrar en cuentas de orden ese movimiento hasta que no sea liquidado. Por eso hace referencia, pues existe el riesgo de que el principal obligado no lo pague y el último tenedor le exige el cumplimiento de pago. Ahorita no nos vamos a meter mucho ese tema porque sería un tema un poquito extenso en cuestiones de ley de títulos y operaciones de crédito. Pero ¿qué dice también la literatura? Dice, la obligación contingente que se adquiere al endosar un documento de crédito se debe de consignar en libros de contabilidad, lo cual se puede hacer en dos formas, que ya lo vimos. Uno es a través de cuentas de orden o otro a través de otro tipo de pasivos. Sin embargo, generalmente lo manifestamos dentro de cuentas de orden. Que es bien importante también comentar que al descontar una letra de cambio o pagaré, se requiere la existencia del endoso que transmite la propiedad, que eso ya lo vimos ahorita también en la diapositiva anterior. ¿Y qué nos dice también la ley de títulos y operaciones de crédito? Que el endosante, o sea, la persona que transmite un documento de crédito, responde solidariamente del pago del documento. Su responsabilidad cesa hasta el momento en que tenga el conocimiento que ha sido cobrado. ¿Qué significa esto? Que mientras no lo cobre la persona a la que le endosamos, nosotros lo tenemos que registrar en cuentas de orden. Ya después nos podemos meter a ver si hay una diligencia o si se hace formal o no. Pero aquí lo importante es que tenemos una obligación contingente cuando hacemos este tipo de operaciones. Por eso les digo, esto es algo formal. Cuando en la práctica se hace de manera informal, pues ¿cómo garantizas ante una autoridad que tú llevaste a cabo esa operación si no estás bajo ningún amparo de ninguna ley? Por eso hago mucha referencia a esta parte, que esto es exclusivamente con instituciones financieras. Así como existen las facturas, que ya vimos que es por un tema de factoraje, también pueden existir los documentos, que también no digo que no se pueden hacer con un particular, pero al hacerlos con un particular tendríamos que llevar a cabo otro procedimiento, inclusive se tendría que hacer de una manera un poquito más protocolizada ante un notario, porque si no tenemos un notario que dé fe de que ese documento fue endosado y que la persona lo va a cobrar, ahí se puede generar un conflicto. Entonces,
Es bien importante también tener como referencia ese tema. Y a manera de resumen, lo que son los documentos descontados o endosados son o para qué nos sirven. Principalmente nos sirven para hacernos de recursos, es decir, para poder nosotros tener recursos previos al vencimiento de un documento del cual somos propietarios y que en ese documento se hace referencia como tenedores que somos de que tenemos el derecho a exigir su cobro o exigir su contraprestación. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que integran un documento? Es el valor nominal, que es el valor principal de ese documento. Cuando ya tenemos, que es el descuento, es lo que nos cobran o el interés que percibe la institución financiera por hacer el traspaso de dicho, por traspasar ese endoso, es el interés, es la utilidad de a quien le estamos endosando. Y el valor actual o real, pues obviamente es descontar lo que viene siendo del valor nominal nuestro descuento y eso es lo que vamos a recibir netamente dentro de nuestra cuenta bancaria. Cuando nosotros endosamos un documento, ese documento tenemos la obligación de registrarlo en libros a través de cuentas de orden en lo que son los valores contingentes. ¿Por qué no se ponen valores ajenos? Porque acuérdense que en valores ajenos registramos los bienes que recibimos y que vamos, por ejemplo, en el caso de las mercancías en comisión, que en la próxima clase vamos a ver capítulo 3 y capítulo 4, lo que viene siendo mercancías en comisión y mercancías en consignación, respectivamente, y cómo se contabilizan en la cuenta del comisionista y cómo se contabilizan en la cuenta del comitente. El comisionista es quien recibe la mercancía y el comitente es quien entrega la mercancía. ¿Ok? A eso se refiere. Es bien importante entender que, y aunque no venga aquí en la literatura, que el dinero tiene un valor en el paso del tiempo y que obviamente nadie nos va a decir, endósamelo y si yo te doy los 3,000 y yo después cobro 3,000, no, pues yo creo que eso nadie lo hace, ¿va? Y que obviamente pues esa es la ganancia que va a obtener la institución financiera a la que le estamos endosando el documento. Todo este tipo de operaciones, ¿por qué se hace? Por el tema del crédito comercial. Si no existieran operaciones de crédito en la economía, mucho de la economía no funcionaría. Por eso es bien importante que lo ideal es que todo se pague de contado y que exista fluidez y liquidez en la economía, ya yéndonos a términos un poquito más macros, no tanto empresariales. Más sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como socios de negocios, tanto nuestros clientes como nuestros proveedores, pues obviamente decir, oye, y es una ley financiera, cobra lo más pronto que puedas y paga lo más largo que puedas. Si tú vendes de contado y pagas a crédito, pues significa que vas a tener una solvencia, vas a tener una liquidez. En la actualidad, por temas de economía y por muchos factores que, reitero, son un poquito extensos, muchas de las operaciones se llevan a través del crédito comercial, y a eso se refiere en específico este tema. Entonces, es bien importante entender este concepto de documentos descontados o endosados. Nosotros tenemos que hacer nuestros registros contables donde ya hagamos ese traspaso cancelando con el valor que estamos recibiendo en bancos contra comisiones, más comisiones bancarias contra los clientes, donde tengamos registrado ese documento. Y obviamente, pues la persona a la que le endosemos va a registrar en su contabilidad ese valor o esa cuenta por cobrar, pero nosotros también tenemos que registrar en cuentas de orden el valor contingente del cual somos solidarios hasta que la persona a la que le hemos endosado el documento no lo haya cobrado. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda del tema del día de hoy. Por favor, con toda confianza, abrimos los micrófonos para cualquier duda o aclaración. Estamos a la orden. ¿Alguna duda del tema visto el día de hoy? Por favor, con toda confianza, si no, para ya pasar a unos asuntos generales. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, nada más para comentarles, perdón, si se dieron cuenta, eh, ahí en la plataforma ya están cargadas las actividades
para lo que resta del curso. Es bien importante también para que ustedes sepan que por ahí se cargaron otras dos actividades, las cuales iniciaron el día de ayer y tienen una vigencia hasta el día 24 de julio. Les explico brevemente a qué se refieren estas dos actividades. Una habla de lo que viene siendo un trabajo de regularización. Ese trabajo de regularización, ¿para qué es? Es para todos aquellos alumnos que no hayan podido presentar el examen parcial o que su calificación no haya sido muy buena o que tengan en su defecto también algunas muy pocas tareas presentadas. En el caso de ustedes, pues prácticamente todas las tareas, la mayoría son autoevaluables, salvo dos o tres que hemos visto que son en formato Moodle, pero también lo pueden hacer. Es bien importante comentar que no es obligatorio presentar esta tarea. Reitero, es opcional. Si no la presentan, no les perjudica, pero si la presentan, les puede ayudar. Y obviamente ese trabajo de regularización, perdón, es de un, es un ensayo de los primeros cursos que vimos o de los primeros temas que vimos en la primera parte del curso, ¿ok? Y por otro lado, también está algo que se llama videos de puntos extra. Es el mismo caso, no les perjudica si no lo presentan porque no está dentro de la ponderación de la calificación, pero si quieren obtener que tengan bajo promedio, que quieran mejorar su promedio, pueden presentar ese video. En cada una de las dos actividades, ahí vienen las características tanto del ensayo como del video de puntos extra. Y obviamente, reitero, si no lo presentan, no les perjudica y si lo presentan les puede ayudar en su calificación final. Aquí es muy importante también comentar algo que esta fecha, estas dos van a estar abiertas, estas dos actividades hasta el día 24 de julio, es decir, se aperturó el día de ayer y a más tardar se vence en el 24 de julio, ¿ok? Ya por ahí también está, aunque todavía no están cargadas las preguntas, también ya está cargado tanto ahí la imagen y prácticamente la configuración de lo que va a ser el examen final. El examen final va a constar de los capítulos 22 que vimos después del examen parcial y del 1 al 5 que son los que estamos viendo ahorita en estos días, que una parte del 22 fue todavía del curso de contabilidad 1 del libro y en esto ya son del curso de contabilidad 2. El examen parcial no es, el examen final no es acumulativo, nada más es por estos capítulos. Y para aquellos alumnos que no pasen ni con trabajos de regularización ni con videos de puntos extras, va a haber una última oportunidad que es el examen extraordinario. Ese examen extraordinario sí es acumulado de los dos o de todos los capítulos que vimos en el curso y obviamente ese examen tiene una calificación máxima de 80, es decir, si ustedes sacan 100, la calificación máxima va a ser 80, también ahí para que lo consideren. Entonces, para todos aquellos alumnos que quieran mejorar su calificación o regularizarse, ahí están esas dos actividades, son independientes de las actividades que se han estado presentando, pero también se los quería hacer de manera formal de su conocimiento para que supieran de qué se tratara. Los que ya vieron el curso de contabilidad 1 pues saben de qué se trata, ¿no? Entonces, pues sería todo por el día de hoy en la clase. No sé si nuevamente poniéndome a la disposición si tienen alguna pregunta y si no, para dar por terminada la sesión del día de hoy. Profesor, entonces en lo que viene siendo la actividad de puntos extras, ya toda la especificación ya la subió al portal, ¿verdad? Sí, Ahí viene todo. ahí viene todo, sí. Ahí si usted le da un clic en la parte de, ahí viene o sea, viene una literatura y luego viene cómo debe, por ejemplo, si el trabajo de regularización, ahí viene qué capítulos son, viene qué se va a evaluar y obviamente hay que subirlo. Si usted quiere tener videos de puntos extra, pues ahí viene cómo debe de grabar el video, cuánto tiempo debe durar y con los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Ahí viene bien especificado. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más que tenga algún comentario? No, profe. Ok, bueno. Todo bien, gracias. Gracias. Bueno, espero haya sido de provecho la clase del día de hoy. La próxima semana sí vamos a ver dos capítulos en una sola sesión. Vamos a ver
mercancías en comisión y mercancías en consignación, contabilidad del comisionista y contabilidad del comitente de manera muy global. Y vamos a nuevamente hacer referencia a cómo operan este tipo de operaciones en la contabilidad comercial, para qué se utilizan este tipo de prácticas comerciales y cómo se registran dentro de la contabilidad de una empresa que persigue fines de lucro. ¿Ok? Les agradezco mucho su participación. Muy buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Súper buenas sus clases, muy bien explicadas. Ay, le agradezco mucho. Sí, tratamos de hacerlas lo más dinámicas. Digo, yo les puedo decir que lean el libro, pero siempre trato de que sea un poquito más práctico, porque a final de cuentas así es como se van a enfrentar pues en la práctica, en la vida real. De hecho, yo considero que deberíamos tener un poquito más de tiempo, al menos en mi clase, que es lo que yo imparto, ¿va? Pero le agradezco mucho sus comentarios, estamos a sus órdenes. No me ha tocado dar contabilidad 3, espero el próximo tetra me toque dar. Y si como quiera ya más adelante, aunque sigamos y siguen ustedes adelante con alguna otra materia en específico y les puedo ayudar, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.